Hay una batalla que no se libra en un campo lejano. Se libra en tus células, se libra en tus nervios, se libra en tu sangre. Es el diagnóstico del médico que resuena en tu mente como una sentencia de muerte. Es el dolor crónico que se ha convertido en tu compañero inseparable. Es la frustración de orar por sanidad y despertar cada mañana sintiendo el mismo síntoma, la misma debilidad. Y en medio de esa batalla física comienza una guerra espiritual aún peor. Una pregunta venenosa que el enemigo susurra en la noche: ¿de verdad es la voluntad de Dios sanarme o es esta mi cruz? He perdido mi fe. Y esa duda, amados, es el veneno que paraliza el poder de Dios. Pero ¿y si te dijera que esa duda es la mentira más grande del infierno? ¿Y si te dijera que tu sanidad no es una posibilidad que tienes que rogar, sino una herencia que tienes que reclamar? Un milagro que no tienes que esperar, sino que puedes activar. Ahora mismo, en la enseñanza de hoy, no vamos a suplicar por migajas. Vamos a ir a la corte del cielo con la factura en la mano. Te voy a revelar paso a paso el fundamento legal inquebrantable de tu sanidad, pagada en su totalidad por las llagas de Jesucristo. Aprenderás a demoler la fortaleza de la incredulidad, a romper las ataduras del alma que bloquean tu milagro y a usar la autoridad de tu voz para hablarle directamente a tu enfermedad y ordenarle que se vaya. Así que, si estás harto de estar harto, si tu cuerpo clama por la vida abundante que Jesús prometió, si estás listo para dejar de ser un paciente y convertirte en un guerrero, entonces detente. Tu cita con el sanador ha llegado, porque hoy, por el poder de la palabra de Dios, activamos tu milagro. Comencemos. Amados, no hay batalla más personal, más íntima y más agotadora que la batalla contra una enfermedad en nuestro propio cuerpo. Cuando el dolor es tu compañero constante, cuando el diagnóstico del médico resuena en tus oídos como una sentencia, cuando tu fuerza vital se drena día tras día, la lucha se vuelve feroz. Pero para el creyente, a esta batalla física se le suma a menudo una tortura aún más profunda, la batalla espiritual de la duda. Nos arrodillamos a orar con el cuerpo adolorido y el alma cansada, y una pregunta venenosa se infiltra en nuestra mente: ¿será realmente la voluntad de Dios sanarme? ¿O es esta enfermedad la cruz que debo cargar? ¿Está Dios tratando de enseñarme algo con este sufrimiento? ¿O es que simplemente no tengo suficiente fe? Hoy, antes de pronunciar una sola palabra de oración por sanidad, debemos declarar la guerra a esta duda, porque la duda es el veneno que paraliza la mano de Dios. Es el agua que apaga el fuego de la fe. No podemos reclamar una victoria si no estamos seguros de que nos pertenece. Y el enemigo de nuestra alma es un maestro en usar la teología de la confusión para mantenernos enfermos. Él ama a un cristiano que ora con un "si es tu voluntad" temeroso, porque sabe que una oración así no tiene poder. Por lo tanto, el primer y más fundamental paso para activar el poder sanador de Dios ahora es establecer en nuestro espíritu, con una certeza inquebrantable como el acero, que la sanidad no es una posibilidad, no es una opción, no es una lotería espiritual. Es la voluntad revelada, pagada y consumada de Dios para tu vida. Debemos demoler la fortaleza mental que nos ha hecho creer que Dios es un Padre caprichoso que a veces sana y a veces no. Debemos volver a la palabra, que es la única revelación infalible de su carácter. ¿Y qué nos revela la palabra sobre su voluntad de sanar? Primero nos revela su naturaleza. En el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26, después de sanar las aguas amargas de Mara, Dios se presenta a su pueblo con un nombre de pacto. Él no dice: yo soy el Dios que a veces sana. Él dice: yo soy Jehová Rafa, que significa yo soy Jehová tu sanador. La sanidad no es solo algo que Él hace, es algo que Él es parte intrínseca de su carácter, de su misma esencia. Pedirle a Dios que cuelgue es como pedirle al sol que brille. Estás pidiendo que actúe de acuerdo a su propia naturaleza. Segundo, la Biblia nos revela su práctica. Si queríamos saber cómo lucía la voluntad perfecta del Padre en la tierra, Él nos la envió en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús fue la imagen misma de su sustancia. ¿Y cuál fue el ministerio de Jesús? El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, lo resume perfectamente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice que sano a alguno, dice que sano a todos. En todos los evangelios no encontramos ni un solo caso, ni uno, en que alguien se acercara a Jesús con fe pidiendo sanidad y él le respondiera: no, hijo, esta enfermedad es para enseñarte paciencia. Jamás. Su respuesta siempre fue: quiero ser limpio, tu fe te ha salvado, levántate y anda. Jesús reveló que la enfermedad no es un maestro enviado por Dios, sino una opresión del diablo, y Él vino a deshacerla. Tercero, y esto es el fundamento legal de nuestra oración, la palabra nos revela su disposición. Tu sanidad no es algo que Dios tenga que decidir si te la da o no. Es algo que Él ya te compró.
Es una herencia adquirida y pagada en su totalidad hace 2000 años en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, en el capítulo 53, al describir la obra redentora del Mesías, nos da esta revelación que es el cheque de nuestra sanidad. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo por nuestro pecado y la carga de nuestras enfermedades fueron puestas sobre él. Y el versículo 5 culmina con el decreto de nuestra liberación: y por su llama fuimos nosotros curados. Fíjate en el tiempo del verbo, no dice seremos curados, dados fuimos curados. Es un hecho consumado en el pasado. El Pedro apóstol, años después de la resurrección, mira hacia atrás a la cruz y confirma esta verdad legal. En su primera carta, capítulo 2, versículo 24, él declara: quien llevó él mismo nuestros pecados en su madero, y por cuya herida fuisteis sanados. De nuevo, tiempo pasado. Esta es la verdad que debe explotar en tu espíritu. Tu sanidad no es una promesa futura, es una compra pasada. Ya fue pagada, ya te pertenece. No estás orando para la victoria, estás orando desde la victoria. No estás tratando de convencer a Dios de que te cuelgo. Estás aprendiendo a apropiarte de la sanidad que Él ya te dio. Pero dirá la duda: si ya fui sano, ¿por qué sigo sintiendo este dolor? Y esa es la pregunta del millón. Pero la respuesta es simple: nuestra experiencia en la tierra a menudo tarda en alinearse con nuestra realidad legal en el cielo. La palabra de Dios es la verdad. Nuestros síntomas son los hechos. Y la fe es la que se para sobre la verdad inmutable de Dios hasta que los hechos se ven obligados a inclinarse ante ella. Nuestra lucha no es para obtener la sanidad. Nuestra lucha es para manifestar la sanidad que ya es nuestra por derecho. Por lo tanto, la oración que activa el poder sanador no comienza con la duda de: Señor, si es tu voluntad. Comienza con la certeza absoluta de: Señor, gracias porque es tu voluntad. Comienza con una fe anclada, no en nuestros sentimientos ni en nuestros síntomas, sino en el carácter infalible de Jehová Rafa y en la obra consumada de Cristo. Hemos establecido el fundamento. No hay duda. La voluntad de Dios es tu sanidad. Ahora, debemos entender la profundidad de esa provisión y el precio que se pagó por ella. Amados, la revelación de que la sanidad es la voluntad absoluta de nuestro Padre es la luz que disipa la niebla de la duda. Pero para que nuestra fe pase de ser una simple creencia a una autoridad inquebrantable, debemos entender el fundamento legal de esa voluntad. Nuestra sanidad no es un simple capricho de la bondad de Dios. Es un componente no negociable de nuestra redención, pagado a un precio incalculable. La oración que activa la sanidad ahora no es la oración de un mendigo que pide un favor, sino la de un heredero que reclama legalmente una herencia que ya fue comprada y pagada en su totalidad con la moneda más valiosa del universo, la sangre de Jesucristo. Para quebrar el poder de la enfermedad, primero debemos entender la economía divina de la cruz. La cruz fue un intercambio. Fue la transacción legal más grande de la historia. En ese madero Jesús, el único ser perfecto, voluntariamente tomó sobre sí mismo todo lo que nosotros éramos y todo el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos recibir todo lo que Él es y toda la bendición que Él merecía. Fue un intercambio total. El Pablo apóstol, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos revela una parte de este intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro pecado para que recibiéramos su justicia, pero esa no fue la única transacción. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestra maldición, que incluye la pobreza y la enfermedad, para que recibiéramos la bendición de Abraham. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 nos da la cláusula específica que concierne a nuestra sanidad. Hablando proféticamente de Jesús en la cruz, Él declara en el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Detengámonos aquí. La palabra hebrea para llevó es nasa, que significa cargar, levantar y llevarse, como quien se lleva la basura para deshacerse de ella. Jesús en la cruz literalmente cargó sobre su propio espíritu y cuerpo la raíz y la manifestación de cada enfermedad, cada virus, cada cáncer, cada dolencia, cada dolor que a ti y a mí nos afligiría. Y no solo la llevó, sino que sufrió nuestros dolores. Él experimentó la angustia, la agonía de nuestra dolencia. ¿Para qué? El versículo 5 nos da el resultado glorioso de esa transacción. Como el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice seremos curados. Dados, fuimos curados. Es un hecho consumado en el pasado. Es un acto legal que ya fue ejecutado, firmado y sellado en el cielo hace 2000 años. El Pedro apóstol, escribiendo décadas después, mira hacia atrás a la cruz y confirma este hecho legal. En su primera carta, capítulo 2, versículo 24, él declara: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanado. De nuevo, tiempo pasado.
Esta es la verdad que debe explotar en nuestro espíritu y demoler toda duda. Tu sanidad no es una promesa futura, es una compra pasada. No es algo por lo que tienes que rogarle a Dios que decidió hacer, es algo que tienes que agradecerle a Dios porque ya lo hizo. Es parte de tu herencia, está incluido en el paquete de la salvación. La misma sangre que te dio el derecho legal al perdón de tus pecados, te dio el derecho legal a la sanidad de tu cuerpo. No puedes separar ambas cosas, son las dos caras de la misma moneda redentora. El Salmo 103, versículo 3 lo une perfectamente. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando esta revelación echa raíces en tu corazón, tu oración por sanidad cambia radicalmente. Ya no es una oración tímida, no es la oración del enfermo pidiendo una limosna. Se convierte en el decreto de un heredero reclamando lo que le pertenece por derecho de compra. Ya no oras desde la posición de la enfermedad, pidiendo por sanidad. Oras desde la posición de la sanidad en Cristo, ordenándole a la enfermedad que se vaya de tu cuerpo. Es la diferencia entre un inquilino que le pide al dueño que por favor repare el techo y el dueño de la casa que le da una orden de desalojo a un invasor que se ha metido en su propiedad. Tú eres el dueño de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y la enfermedad es un invasor ilegal, es un intruso que está ocupando un territorio que ya fue redimido y comprado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, la oración que activa la sanidad ahora es una oración legal. Es ir ante el Padre y no decir, Padre, por favor, sáname. Es ir ante el Padre y decir, Padre, vengo ante tu trono basándome en la obra consumada de tu Hijo. Te doy gracias porque por las llagas de Jesús yo fui sanado. Mi sanidad ya fue comprada y pagada. Y ahora me vuelvo a esta enfermedad, nombra la enfermedad, a este dolor, a este síntoma y le digo, invasor ilegal, te hablo en el nombre de Jesús. Tú no tienes derecho legal sobre este cuerpo. Mi redención ha sido pagada. Te ordeno ahora que sueltes mi cuerpo y te vayas. Esta es la oración que hace temblar al infierno. No es tu fuerza, es la autoridad de la sangre y el poder de la palabra. Has dejado de ser la víctima de la enfermedad para convertirte en el ejecutor de la victoria de Cristo. Hemos establecido la voluntad de Dios y el precio legal que se pagó. Pero para ejercer esta autoridad con eficacia, debemos también identificar la verdadera naturaleza de nuestro oponente. No estamos luchando solo contra células y virus. Amados, la revelación de que nuestra sanidad es una herencia comprada con la sangre de Cristo es el fundamento legal de nuestra fe. Pero para ganar una guerra no basta con saber que tenemos el derecho a la victoria, debemos identificar al enemigo. Durante siglos una teología de la resignación, infiltrada por la filosofía griega más que por la verdad hebrea de la Biblia, nos ha enseñado a ver la enfermedad como un maestro misterioso, como una prueba enviada por Dios para forjar nuestro carácter o en el peor de los casos, como un castigo por nuestros pecados. Y esta confusión sobre la naturaleza de la enfermedad es la que paraliza nuestra fe. ¿Cómo puedes pelear con autoridad contra algo que en el fondo de tu corazón sospechas que Dios mismo te ha enviado? Hoy vamos a tomar la espada del Espíritu y a cortar de raíz esta mentira paralizante. Vamos a establecer con una claridad bíblica innegable la verdadera identidad del autor de la enfermedad. No, la enfermedad no es tu amiga, no es la maestra de Dios. La enfermedad en su esencia es una obra del diablo, es una manifestación de la misma agenda que el ladrón vino a ejecutar sobre la tierra. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, trazó la línea de batalla con una claridad absoluta. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pensemos en esto. ¿Qué hace la enfermedad? ¿Añade algo a tu vida? No, la roba. Te roba la fuerza, te roba el gozo, te roba los recursos financieros, te roba el tiempo de servir a Dios. ¿Qué hace la enfermedad en su etapa final? Mata. Es la antítesis de la vida. ¿Y cuál es su obra constante? Destruye. Destruye los sueños, destruye la familia, destruye el propósito divino. La enfermedad encaja perfectamente en el perfil criminal del ladrón. No es de Dios. Dios es el creador, el dador de la vida. El diablo es el destructor. Pero Jesús no se detuvo ahí. Él no solo definió al enemigo, nos dio la cura. La segunda parte de ese mismo versículo es nuestra promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está el contraste divino. El ladrón viene a robar, Jesús viene a dar. El ladrón trae muerte, Jesús trae vida. El ladrón trae destrucción, Jesús trae abundancia. La enfermedad y la vida abundante son dos reinos opuestos e irreconciliables. No puedes tener ambas al mismo tiempo. Y la voluntad de Dios revelada en Cristo es la vida en abundancia. La Biblia no nos deja con dudas sobre el origen espiritual de la enfermedad. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro resume todo el ministerio de Jesús en una sola frase. Escucha con atención este diagnóstico divino. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué revelación tan demoledora para nuestra teología de la resignación.
La Biblia no dice sanando a todos los que Dios había enfermos, dice sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad no es la vara del Padre, es la cadena del opresor. Es una forma de esclavitud, una tiranía demoníaca sobre el cuerpo humano que es templo del Espíritu Santo. Y Jesús, como el gran libertador, pasó su ministerio entero rompiendo esa cadena, deshaciendo esa opresión, no en algunos, sino en todos los que se acercaban a Él con fe. Cada sanidad de Jesús fue un acto de guerra, una invasión del reino de Dios al territorio que el diablo había usurpado. Cada fiebre que reprendió, cada ciego que sanó, fue una declaración de que la enfermedad era una obra ilegal del enemigo. ¿Y qué es el caso de Job? Muchos usan la historia de Job para justificar que Dios envía la enfermedad, pero leemos con atención. En el capítulo 1, es Satanás quien pide permiso para tocar a Job, y es él quien hirió a Job con una sarna maligna. Dios, en su soberanía, lo permitió como una prueba extrema de la fe de Job, pero Dios no fue el autor de la enfermedad, el autor fue el diablo. Y al final de la historia, Dios no solo restauró la salud de Job, sino que le dio el doble de todo lo que había perdido, demostrando que su corazón final nunca es la destrucción, sino la restauración abundante. ¿Y qué del aguijón de Pablo? Muchos dicen que fue una enfermedad que Dios se negó a sanar, pero la Biblia nunca dice que fuera una enfermedad. Pablo lo llama un mensajero de Satanás que me abofetee. Era un ataque demoníaco de oposición, de persecución, no una dolencia física. Usar estos casos ambiguos para anular las cientos de promesas y de ejemplos claros de sanidad en la Biblia es una teología torcida que le da gloria al enemigo. La verdad inquebrantable es esta: Dios es bueno, el diablo es malo. La vida y la salud vienen de Dios. La muerte y la enfermedad vienen del diablo. Esta claridad es absolutamente esencial. Porque mientras tú sigas creyendo, aunque sea en un rincón de tu corazón, que tu enfermedad puede ser la voluntad de Dios para ti, nunca podrás orar la oración de fe que desata la sanidad. Tu fe estará dividida. Tu oración será débil. Estarás pidiendo ser sano de algo que crees que tu propio Padre te ha puesto encima. Sería una rebelión. Pero en el momento en que esta verdad explota en tu espíritu, en el momento en que entiendes que esa enfermedad no es un maestro, sino un invasor, no es un castigo, sino una opresión, no es la mano de tu Padre, sino la cadena de tu enemigo, todo cambia. Tu oración deja de ser una súplica tímida y se convierte en una orden de desalojo furiosa y llena de autoridad. Ya no le pides a Dios que te cuelgue, te unes a Él para expulsar al ladrón que ha invadido su propiedad, tu cuerpo. Hemos establecido la voluntad de Dios. Él quiere sanarte. Hemos establecido el precio pagado. Tu sanidad ya fue comprada y ahora hemos identificado al enemigo. La enfermedad es una opresión del diablo. Estamos armados con la verdad legal, la verdad redentora y la verdad de la guerra. Pero antes de poder disparar el arma de nuestra autoridad, debemos asegurarnos de que nuestra propia mano no esté temblando. Debemos confrontar al último aliado del enemigo, el traidor que vive dentro de nuestra propia mente, la incredulidad. Amados, la revelación de la verdad es la luz que disipa la oscuridad. Y ahora estamos armados con una trinidad de verdades inamovibles. Sabemos que la voluntad de Dios es sanarnos. Sabemos que el precio de nuestra sanidad ya fue pagado por la sangre de Cristo. Y sabemos que nuestro enemigo, el ladrón, es el autor de la enfermedad. Parece que la victoria debería ser automática. Tenemos la ley a nuestro favor, el precio pagado y el enemigo identificado. Sin embargo, en la práctica, muchos de nosotros seguimos enfermos. Y nos preguntamos, si todo esto es verdad, ¿por qué no veo el milagro? ¿Qué está bloqueando el flujo del poder de Dios? Y es aquí donde debemos enfrentar con una honestidad brutal al traidor que no está fuera, sino dentro de nuestros propios muros, la atadura de la incredulidad. El Señor Jesús mismo, el sanador perfecto, se encontró con esta barrera infranqueable. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, Él regresa a su propia tierra, Nazaret. Y la gente que lo había visto crecer se ofendió en Él. Dijeron, ¿no es este el carpintero? Y la Biblia nos da un diagnóstico aterrador en el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pensamos en esto. El poder de Dios estaba presente. El sanador estaba allí en persona. Pero la incredulidad del pueblo actuó como una kriptonita espiritual. No pudo hacer milagros allí. La incredulidad no es una simple emoción pasiva. Es una fuerza activa y poderosa que anula la manifestación del poder de Dios. Es un antiimán que repele el milagro. Debemos diferenciar la duda de la incredulidad. La duda es de la mente. Es una pregunta, ¿será posible, Señor? La incredulidad es del corazón. Es una decisión. Me niego a creer que esto sea para mí. El hombre que le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad, fue honrado. Pero la incredulidad de la que hablamos es una fortaleza mental. ¿Cómo se construye esta fortaleza? Se construye con los ladrillos de nuestra experiencia pasada. Oramos por alguien que no se sanó y esa herida de decepción se convirtió en un ladrillo de incredulidad. Vemos nuestros síntomas persistentes día tras día
Y esa evidencia visual se vuelve más real para nosotros que la promesa invisible de Isaías 53. Y el ladrillo más grande de todo es el diagnóstico del médico. El médico, con toda su autoridad científica, pronuncia una palabra: incurable, crónico, degenerativo. Y nosotros tomamos esa palabra humana y le damos más peso y más autoridad que a la palabra del Dios que creó el cuerpo humano. La incredulidad es, en esencia, honrar la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. La incredulidad es una oración al revés, es una meditación activa en la mentira. Es usar el poder de nuestra fe para creer en el plan del diablo. Cuando pasamos nuestro día pensando, esto me va a matar, nunca me sanaré. Los milagros no son para hoy. A mi tía le pasó lo mismo y murió. No estamos simplemente siendo realistas, estamos profetizando nuestra propia derrota. Estamos sembrando semillas de incredulidad y la cosecha será la ausencia del milagro. El espíritu de enfermedad ama un corazón incrédulo porque es su mayor aliado. La incredulidad es la que mantiene la puerta de la celda cerrada desde adentro, mientras Cristo espera afuera con la llave en la mano. Entonces, ¿cómo rompemos esta atadura, esta fortaleza de incredulidad? No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza de voluntad. No podemos simplemente decir, decidido creer, si nuestro corazón está lleno de dudas. La incredulidad es una fortaleza y, como toda fortaleza, debe ser demolida con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La primera arma es el arrepentimiento. Debemos ir a Dios y confesar nuestra incredulidad como lo que es: un pecado. Es el pecado de dudar de su carácter, de su palabra y de su poder. Es orar: Padre, perdóname por creerle más al diagnóstico del médico que a tu promesa. Perdóname por honrar más mi experiencia pasada que tu obra consumada. Me arrepiento de mi incredulidad, límpiame. La segunda arma es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La incredulidad se alimenta de la ignorancia y de los malos informes. Pero la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos da la fórmula divina. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no cae del cielo mágicamente. La fe viene, ¿cómo? Al exponernos de forma masiva y repetitiva la palabra de Dios. Si quieres romper una fortaleza de incredulidad sobre la sanidad, debes declarar una guerra de saturación. Debes llenar tus oídos, tus ojos y tu boca con cada promesa de sanidad que hay en la Biblia. Tienes que leer Isaías 53, Primera de Pedro 2:24, Marcos 16, Hechos 10:38, una y otra vez, en voz alta, hasta que la verdad de la palabra se vuelva más ruidosa y más real que la mentira del síntoma. Esta no es una lectura pasiva, es una declaración de guerra. Es tomar esos versículos y usarlos como un martillo contra la pared de la duda. Es declarar: incredulidad, eres una mentira. Te derribo ahora con la palabra de Dios. Escrito está que por sus llagas yo fui sano. No me importa lo que sienta, no me importa lo que vea. La palabra de Dios es mi realidad final. Me paro sobre esta verdad y no seré movido. Esta confesión verbal es la que lleva cautivo el pensamiento de duda y lo somete a la obediencia de Cristo, 2 Corintios, capítulo 10. Romper la atadura de la incredulidad es, por lo tanto, el primer acto de guerra indispensable. Es la limpieza del canal de nuestra fe. Es la preparación del terreno de nuestro corazón. Es el sí de nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Hemos establecido la verdad legal. Ahora hemos limpiado el canal de la fe, estamos casi listos. Pero hay otra puerta legal, otra atadura sutil en el corazón, que a menudo bloquea el flujo del poder sanador. Amado, la fortaleza de la incredulidad es el primer traidor que debemos demoler en nuestra propia mente. Es el acto de alinear nuestro intelecto con la palabra de Dios. Pero hay otra atadura, a menudo más profunda y más oculta, que no reside en la mente, sino en el corazón. Es un veneno silencioso que puede estar bloqueando el flujo de la sanidad divina, aunque nuestra fe sea grande. Es la atadura de la falta de perdón. Y la oración que activa el poder sanador de Dios ahora requiere que no solo tengamos una mente que crea, sino también un corazón que está limpio. Hemos sido enseñados por la medicina moderna a ver nuestro cuerpo como una máquina biológica, separada de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero el Dios que nos diseñó no hizo tal división. Él nos creó como un ser trino e interconectado, espíritu, alma y cuerpo. Lo que afecta a uno inevitablemente afecta a los demás. La ciencia médica secular misma ha comenzado a entender esto, reconociendo cómo las emociones tóxicas como el estrés crónico, la ira y la amargura pueden liberar un veneno químico en nuestro cuerpo, suprimiendo el sistema inmunológico, aumentando la presión arterial y causando una multitud de enfermedades físicas. La amargura en el alma puede producir enfermedad en el cuerpo, pero la palabra de Dios va mucho más profunda. No solo nos habla de una conexión química, sino de una conexión legal en el mundo espiritual. El Señor Jesús mismo, en una de sus enseñanzas más cruciales sobre la fe que mueve montañas, desarrolló un vínculo ineludible entre nuestra oración de poder y nuestro estado de perdón.
En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, después de darnos la asombrosa promesa de que podemos hablarle a la montaña, incluyendo la montaña de la enfermedad, y ésta nos obedecerá, Él añadirá inmediatamente, en el versículo 25, esta condición no negociable. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Detengámonos aquí. La proximidad de esta orden no es una coincidencia, es una secuencia divina. Jesús está diciendo que el perdón no es una opción espiritual bonita, es un requisito previo para que la oración de fe que mueve montañas funcione sin impedimento. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es un cortocircuito. Es como intentar usar un aparato eléctrico poderoso con un cable roto. La falta de perdón rompe el circuito de la gracia. ¿Cómo podemos pararnos ante Dios y reclamar por fe la gracia de la sanidad si nosotros mismos estamos rehusando activamente extender la gracia del perdón a otra persona? Es una contradicción legal y espiritual. El enemigo de nuestra alma, el acusador de los hermanos, se deleita con esto. Es un legalista. Cuando oramos por sanidad pero albergamos falta de perdón, Él se para ante el trono de Dios y presenta su caso legal. Él dice, detente, no puede sanar a esta persona, es un hipócrita. Te está pidiendo que anule las consecuencias de la maldición en su cuerpo, mientras él mismo mantiene a su hermano bajo la maldición de su propio juicio. Está operando en mi naturaleza, la naturaleza de la acusación y la falta de misericordia. Por lo tanto, tengo un derecho legal de atormentarlo. Y esta no es una teoría simple. Jesús nos dio la base legal de esto en la parábola del siervo que no quiso perdonar en Mateo capítulo 18. El rey le perdonó a su siervo una deuda masiva, impagable. Pero ese mismo siervo salió y encontró a un consiervo que le debía una cantidad insignificante y lo agarró por el cuello y lo metió en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esta falta de misericordia, su respuesta fue aterradora. Su perdón fue revocado y la Biblia dice que el rey se enojó y le entregó a los verdugos. Y Jesús concluye la parábola con esta advertencia solemne: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quiénes son estos verdugos espirituales? Son las fuerzas de tormento, opresión, angustia mental y sí, a menudo, enfermedad física. La falta de perdón es el acto de entregarnos voluntariamente a los atormentadores. Es la cadena autoimpuesta que nos mantiene atados a la persona que nos hirió y le da al enemigo un derecho legal de afligir nuestra vida. Por lo tanto, la oración que activa la sanidad ahora debe incluir una prueba valiente de nuestro corazón. No podemos permitirnos el lujo de albergar resentimiento. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Es un acto de obediencia a Dios, un acto legal que hacemos por nuestra propia libertad. Perdonar no es decir lo que hiciste estuvo bien. No es excusar el pecado. No es necesariamente restaurar la confianza que debe ganarse. Your name still sits at the top of my screen. 3 dots blinking like you're still here with me. I type it out, then I delete. Say everything, then nothing. Every word I never sent gets louder in my head again. Typing, but I won't press send. Say it all, then backspace again. So close to crossing that line, but I stop every time. Typing what I couldn't say in another life, another day. If you read what's in my mind, you know I never said goodbye. Old texts feel like yesterday. El perdón es simplemente cancelar la deuda. Es tomar la lista de ofensas que esa persona te debe, romperla y soltar a esa persona de la cárcel de tu juicio, entregándola al único juez justo que es Dios. Este perdón debe ser radical y completo. Debemos perdonar a otros, a ese familiar que nos traicionó, a ese médico que nos dio un mal diagnóstico, a ese jefe que nos humilló. Debemos perdonar a nosotros mismos por los errores pasados que abrieron la puerta a la enfermedad. Debemos dejar de ser nuestros propios verdugos, recibiendo la gracia que Cristo ya nos dio. Y a veces incluso debemos soltar nuestra ofensa contra Dios, esa amargura oculta por permitir nuestro sufrimiento. La oración de liberación que desata la sanidad es entonces una oración de limpieza del corazón. Es decirle al Padre: Espíritu Santo, examina mi corazón. Muéstrame si hay alguna raíz de amargura, algún rencor, alguna falta de perdón que esté bloqueando mi milagro. Y ahora, por un acto de mi voluntad y en obediencia a tu palabra, elijo perdonar a nombre a la persona o personas. Cancela su deuda, los sueltos y los bendigo en el nombre de Jesús. Renuncio a mi derecho a la venganza y te entrego mi dolor a ti. Límpiame, Padre, y ahora que mi corazón está limpio, reclama mi sanidad. Este es el acto que corta la cadena emocional más profunda. Hemos establecido la verdad de la voluntad de Dios.
Hemos reclamado nuestra herencia comprada con sangre. Hemos identificado al opresor. Hemos demolido la fortaleza de la incredulidad en nuestra mente. Y ahora hemos limpiado la atadura del rencor en nuestro corazón. El canal está completamente despejado. Estamos listos para la confrontación directa. Amado, la obra de limpieza interior es el fundamento indispensable para la manifestación del poder de Dios. Hemos establecido la voluntad de Dios para sanar. Hemos reclamado nuestra herencia legal en Cristo. Hemos identificado a la enfermedad como una opresora. Hemos demolido la fortaleza de la incredulidad y hemos cortado la atadura de la falta de perdón. El canal está limpio. Las bases legales del enemigo han sido destruidas. Y ahora llegamos al momento de la confrontación. Es el momento de tomar todo ese fundamento legal y espiritual y convertirlo en un arma ofensiva. Y es aquí donde debemos aprender una de las lecciones más radicales y revolucionarias de la fe. La oración que activa la sanidad ahora a menudo no es una oración de súplica, es una oración de comando. Hemos sido entrenados por una tradición piadosa, pero a menudo pasiva, a orar acerca de nuestra enfermedad. Nos arrodillamos y le describimos a Dios nuestro dolor, le contamos nuestro diagnóstico, le suplicamos que por favor intervenga. Oh Señor, mira esta enfermedad, por favor sánala. Y aunque esta oración nace de un corazón sincero, a menudo carece de la autoridad que Cristo nos delegó, porque Jesús mismo nos modeló un tipo de oración diferente. Cuando Él se enfrentaba a la opresión, rara vez le pedía al Padre que hiciera algo. Él, operando como un hombre ungido por el Espíritu Santo, le hablaba directamente al problema. Pensemos en los ejemplos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús entró en casa de Simón, la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia nos dice que oró al Padre para que la sanara. El versículo 39 dice que Él, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Jesús le habló a la fiebre, la tratara como a una entidad, como a un invasor ilegal. Y la reprendida, el mismo verbo que se usa para echar fuera a un demonio. Él le dio una orden. Miremos de nuevo a Marcos 4 capítulos. Los discípulos están en una barca y se levanta una tormenta que amenaza con hundirlo. Están paralizados por el miedo y Jesús se levanta. No ora, Padre, por favor, calma la tormenta. Él se vuelve hacia el problema y le da una orden, calla, enmudece. Él le habló al viento y al mar. El ejemplo más claro de este principio de autoridad verbal lo encontramos en Marcos capítulo 11. Jesús tiene hambre, ve una higuera con hojas y al no encontrar fruto, la maldice. Al día siguiente, los discípulos ven que la higuera se ha secado desde las raíces, asombrados. Le preguntan cómo lo hizo. Y la respuesta de Jesús es el manual de operaciones para nuestra oración de poder. En el versículo 23 Él les da la llave. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¡Qué revelación tan transformadora! Jesús nos está comisionando a hablarle a nuestra montaña. Y esa enfermedad crónica, ese dolor persistente, ese diagnóstico incurable, esa es tu montaña. Y has estado pidiéndole a Dios que la mueva cuando Él te ha estado esperando a ti para que te levantes en tu autoridad de hijo, te pare frente a esa montaña de enfermedad y le ordenes que se mueva en el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos esta autoridad? Porque no estamos luchando contra la voluntad de Dios. Como establecimos en el punto 1, la enfermedad no es su voluntad, es una opresión del diablo, punto 3. Y como herederos redimidos por la sangre, punto 2, tenemos la autoridad legal para desalojar a ese opresor. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La enfermedad es un invasor ilegal, un intruso que está profanando la propiedad de Dios. Y tú, como el mayordomo de ese templo, tienes la autoridad para echarlo fuera. Esta revelación cambia el lenguaje de nuestra oración por sanidad. Ya no es una oración de si es tu voluntad. Ya no es una oración de mendigo. Es una oración de autoridad. Es una oración de comando. Es la oración de un rey que ejecuta la ley del reino sobre un territorio rebelde. ¿Cómo suena esta oración en la práctica? Suena así. Te para frente a tu enfermedad. Pon tu mano sobre la parte afectada, si es posible. Y deja de hablarle a Dios sobre ella y empiezas a hablarle a ella en el nombre de Jesús. Dice con fe y autoridad, no con gritos, sino con una convicción profunda. Enfermedad, nombra tu enfermedad, artritis, cáncer, migraña, diabetes. Te hablo ahora en el nombre de Jesús. Tú eres mi montaña y la palabra de mi Dios me da la autoridad para hablarte. Te declaro un espíritu de opresión, un ladrón que ha venido a robar mi salud. Pero eres un invasor ilegal. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comprado y redimido por la sangre de Cristo. La palabra declara que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Mi sanidad es un hecho consumado. Por lo tanto, enfermedad, yo te reprendo. Me niego a dudar en mi corazón. Y te ordeno ahora mismo, en el nombre de Jesús, que te seques desde la raíz y te vayas de mi cuerpo. Suéltame ahora, sal de mí, yo soy libre. Esta es la oración que activa el poder. Es la fe que actúa. Es la obediencia al mandato de Jesús.
Al principio tu mente puede resistirse, tus síntomas pueden gritarte que nada ha cambiado, pero la fe no opera por vista, opera por la palabra. Cuando Jesús maldijo la higuera, esta no secó al instante visiblemente, se secó desde las raíces y al día siguiente la evidencia fue visible. Cuando tú le hablas a tu montaña de enfermedad, puede que no veas un cambio instantáneo en la superficie, pero en el mundo espiritual has liberado el poder que está secando esa enfermedad desde la raíz. Hemos establecido la voluntad de Dios, el precio pagado, la identidad del enemigo, y hemos limpiado los bloqueos de la incredulidad y la falta de perdón. Y ahora hemos aprendido a usar la oración de comando, la espada de nuestra boca, para hablarle a la montaña. Pero Dios en su gracia nos ha dado un aliado interno, una fuente de poder que reside dentro de nosotros, esperando ser activada para vivificar nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera. Amados, la oración de comando, esa palabra de autoridad que le habla directamente a la montaña de la enfermedad, es nuestra arma de guerra externa. Es el ejercicio de nuestra autoridad legal en Cristo para desalojar al invasor. Pero nuestro Dios, en su diseño perfecto para nuestra redención, no nos ha dejado peleando esta batalla solo con armas externas. Él, en su gracia infinita, ha colocado una fuente de poder nuclear, una central de energía divina dentro de nosotros. Y la oración que activa la sanidad ahora no solo ataca la enfermedad desde afuera, sino que la destruye desde adentro. Hoy vamos a aprender a activar al agente divino de la sanidad, al poder vivificante que mora en nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Hemos sido enseñados a ver al Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro maestro, el que nos da dones. Y Él es todo eso. Pero a menudo olvidamos su ministerio más fundamental y físico. Él es el Espíritu de vida. En el primer versículo de la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, incubando la vida sobre una creación caótica. Cuando Dios formó a Adán del polvo, sopló en su nariz aliento de vida, su ruá, su espíritu, y el hombre de barro se convirtió en un ser viviente. El Espíritu Santo es la esencia misma de la vida de Dios. Y la enfermedad, por definición, es la obra de la muerte. Es la antítesis de la vida. Por lo tanto, el antídoto directo, el enemigo natural de la enfermedad, es la presencia activa y vibrante del Espíritu de vida morando en nosotros. Tu cuerpo no es un simple caparazón. La Biblia lo llama el templo del Espíritu Santo. El Dios vivo ha hecho de tu cuerpo su residencia personal. Esta no es una simple metáfora poética, es una realidad teológica. Y piénsalo de esta manera. ¿Permitiría un rey que su palacio esté lleno de basura, de ratas y de enfermedad? Jamás. Llamaría a sus siervos para que lo limpiaran y lo mantuvieran en un estado digno de su presencia. De la misma manera, el Espíritu Santo que vive en el templo de tu cuerpo tiene un ministerio activo de mantenimiento divino. Su presencia misma es una fuerza sanadora y vivificante que constantemente busca restaurar su templo a la gloria y a la salud para la cual fue diseñada. La pregunta entonces es, ¿cómo activamos ese poder? El Pablo apóstol en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, nos da la promesa que es la escritura de garantía de nuestro templo. Escucha con atención, porque esta es una de las sanidades físicas más explosivas y menos comprendidas de todo el Nuevo Testamento. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Desempaquemos esta dinamita divina. Primero, establece la condición de que ya es una realidad para ti si eres creyente. Si el espíritu mora en vosotros, Él ya mora en ti. ¿Calificas para esta promesa? Segundo, identifica este espíritu. No es un espíritu cualquiera. Es el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Pensemos en el nivel de poder del que estamos hablando. Es el poder de la resurrección. Es el poder que entró en un cuerpo muerto, destrozado, que había estado 3 días en una tumba y no solo lo revivió, sino que lo glorificó, venciendo la destrucción, la muerte y el infierno. Ese mismo poder nuclear, ese mismo espíritu de resurrección es el que vive dentro de ti ahora mismo. Tercero, nos da la promesa, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. La palabra vivificará, zoopoieo, en griego, no significa resucitará cuando mueras, significa dar vida a, hacer vivir, llenar de vida. Es una promesa para ahora. ¿Y sobre qué ópera? Sobre nuestros cuerpos mortales, no sobre nuestro espíritu que ya es vivo, ni sobre nuestro cuerpo glorificado futuro, sobre este cuerpo de carne y hueso que se enferma, que le duele, que envejece. ¿Y cuál es el canal? Por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el agente divino que toma el poder de la resurrección de Cristo y lo aplica directamente a tu hígado enfermo, a tu columna desviada, a tus células cancerosas, a tus pulmones débiles. Él es el río de vida que fluye desde tu espíritu redimido para sanar tu alma y tu cuerpo mortal. Esta revelación cambia nuestra oración.
Ya no estamos solo orando a un Dios lejano en el cielo. Estamos aprendiendo a cooperar con el Dios que vive dentro de nosotros. Ya no solo reprendemos la enfermedad desde afuera, ahora activamos la vida desde adentro. Es como tener una planta nuclear de poder sanador dentro de nosotros que ha estado inactiva, y nuestra oración de fe es la que gira la llave y enciende el reactor. Entonces, ¿cómo luce esta oración de activación? Después de que has usado tu autoridad para reprender a la montaña de la enfermedad. Punto 6. Ahora pones tus manos sobre tu propio cuerpo, sobre el área afectada, y te alineas con el agente de la sanidad. Oras con esta conciencia. Espíritu Santo, te reconozco y te doy la bienvenida. Tú moras en mí, mi cuerpo es tu templo. Te doy gracias porque tú eres el Espíritu de resurrección. Y me paro ahora sobre la promesa de Romanos 8, versículo 11. Padre, tú que levantaste a Jesús de los muertos, te pido que ahora vivifique mi cuerpo mortal por este mismo Espíritu que mora en mí. Espíritu Santo, fluye como un río de vida desde mi espíritu hasta cada célula de mi cuerpo. Donde hay muerte trae vida, donde hay enfermedad trae sanidad, donde hay debilidad trae tu fuerza de resurrección. Te doy permiso para que invadas mi nombre, el órgano, área con tu gloria. Vivifica este cuerpo ahora para la gloria de Dios Padre. Esta es la oración que activa el poder residente, es la fe que coopera con el huésped divino. Has limpiado el canal de tu fe, has cortado las ataduras de tu alma, has ejercido tu autoridad externa y ahora has encendido el motor de la vida interna. La obra legal y espiritual está completa. Hemos usado todas las armas. La victoria ha sido declarada y activada, pero falta un último acto de fe, el sello que protege nuestro milagro de todo contraataque del enemigo. Amados, hemos llegado al acto de fe más sublime, al sello que consuma nuestra victoria, a la atmósfera que atrae la manifestación del milagro. Hemos usado la oración de comando para desalojar la enfermedad y hemos activado el espíritu de vida dentro de nosotros para sanar desde adentro. La obra espiritual está completa, pero ahora debemos ejecutar el acto que le demuestra al cielo, a la tierra y al infierno que nosotros sabemos que está hecho. Es la llave maestra que nos enseñó al propio Jesús, la gratitud profética. Es el acto radical de fe, agradecer a Dios por la sanidad antes de que nuestros sentidos físicos la puedan percibir. La gratitud humana normal es retrospectiva, es una respuesta a una evidencia. Recibimos el regalo y entonces decimos gracias, pero la fe del reino de Dios opera en una dimensión superior, es prospectiva. Es la fe que, como nos dice la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la gratitud profética es el lenguaje de esa certeza. Es la convicción hablando en voz alta, no es una esperanza vaga. Es una declaración de un hecho consumado en el mundo espiritual. Es agradecerle al Padre por la sanidad que ya fue comprada en la cruz y que ha sido activada por nuestra oración de fe, aunque nuestros síntomas aún griten lo contrario. Este principio es una locura para la mente natural, pero es la lógica pura del Espíritu. Es el arma que desata un poder asombroso por varias razones. Primero, la gratitud profética es el escudo definitivo contra la duda. Después de que ha orado con autoridad, el primer contraataque del enemigo será un susurro. ¿Funcionó? No te sientes diferente. El dolor sigue ahí. El diagnóstico no ha cambiado. Si entras en ese debate, si empiezas a dudar, estás desenterrando la semilla de fe que acabas de plantar. Pero si tu respuesta es instantánea a ese susurro de duda, es una palabra de gratitud. Padre, te doy gracias porque por tus llagas fui sano. Ha levantado un escudo impenetrable. Has ahogado la voz de la incredulidad con el sonido de la fe. Segundo, la gratitud profética cambia nuestra atmósfera interior. Es imposible estar genuinamente agradecido y estar ansioso o temeroso al mismo tiempo. Son dos frecuencias espirituales que se cancelan mutuamente. El miedo y la ansiedad nacen de enfocar nuestra mente en el problema, en el síntoma, en la posibilidad de la derrota. La gratitud nace de enfocar nuestra mente en el proveedor, en la promesa y en la victoria consumada. Cuando eliges dar gracias, estás forzando a tu alma a cambiar de canal. Estás saliendo de la frecuencia de la enfermedad y sintonizando la frecuencia del cielo, la única frecuencia en la que los milagros pueden ser recibidos. Tercero, y esto es crucial, la gratitud profética es el acto que honra a Dios al máximo nivel. Es la fe que lo glorifica. Le estás diciendo a Dios, Padre, confío tanto en tu palabra que es más real para mí que el dolor en mi propio cuerpo. Confío tanto en tu fidelidad que estoy dispuesto a celebrar la victoria antes de ver el campo de batalla despejado. Esta clase de fe que se atreve a celebrar por adelantado conmueve el corazón del Padre. Es la fe que Él se deleita en recompensar. El Señor Jesús, el Maestro de la fe, nos modeló esta arma de forma espectacular. En el Evangelio de Juan capítulo 1, Él se para frente a la tumba de Lázaro. La situación es humanamente irreversible. Lázaro no está enfermo, lleva 4 días muerto. La evidencia física grita imposible.
Y en ese momento, ¿cuál es la oración de Jesús? El versículo 41 nos dice que levantando los ojos dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él dio gracias antes de dar la orden de resurrección. Su gratitud no fue una respuesta al milagro, fue la llave que lo desató. Él operaba desde una certeza tan absoluta de la voluntad y el poder de su Padre que podía agradecer por el resultado antes de que ocurriera. Nosotros tenemos esa misma certeza sobre la cordura porque su voluntad ya no fue revelada en su palabra y su obra consumada. Vemos el mismo principio en la alimentación de los 5,000. Con solo 5 panes y 2 peces para una multitud hambrienta, Jesús no se quedó de la escasez. Él, levantando los ojos al cielo, bendijo. La palabra bendijo aquí implica dar gracias. Dio gracias por lo que parecía ridículamente insuficiente. Y esa gratitud sobre la escasez fue el catalizador que desató el milagro de la multiplicación. Por lo tanto, la oración que activa la sanidad ahora no puede terminar con la orden de comando ni con la activación del Espíritu. Debe ser sellada con este acto de fe audaz. Después de haberle hablado a tu enfermedad, después de haberle ordenado al Espíritu que vivifique tu cuerpo, tu siguiente acto es levantar tus manos, poner una sonrisa en tu rostro por fe y comenzar a celebrar. Es orar: Padre, te doy gracias. Gracias porque me has oído. Gracias porque la obra está consumada. Gracias porque por las llagas de Jesús yo fui sanado. No me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo. Y yo creo tu palabra. Recibo mi sanidad ahora. Gracias por mi cuerpo restaurado. Gracias por mi salud divina. La sanidad es mía. Esta es la oración que sella el milagro. Es tu amén profético, tu firme en el cheque de tu herencia. Ha limpiado los canales, ha usado tu autoridad, ha activado el poder interior y ahora ha sellado el paquete con gratitud. La victoria es tuya. Pero una victoria ganada debe ser mantenida. El enemigo no se rinde fácilmente. Y el último paso en nuestra enseñanza es aprender a caminar en esta sanidad, ya defender nuestro milagro contra todo contraataque del enemigo. Amados, la oración de fe ha sido hecha. La autoridad ha sido ejercida. El Espíritu Santo ha sido activado y el milagro ha sido sellado con nuestra gratitud. En el mundo espiritual, la obra está consumada. Pero todo guerrero experimentado sabe que una victoria ganada debe ser mantenida. En el momento en que dice amén, a menudo no es el final de la guerra, es el comienzo de la contraofensiva del enemigo. Y la batalla más feroz que librarás no es para obtener tu sanidad, sino para defenderla. El último y más crucial principio de esta enseñanza es aprender a caminar en tu milagro, ya mantener tu sanidad por la fe. El enemigo es un mal perdedor, sabe que ha sido derrotado legalmente por la sangre de Cristo y por tu oración de fe. Pero tiene una última trampa, su mentira más astuta, el contraataque de los síntomas. Horas o días después de tu oración, ese mismo dolor puede regresar, puede aparecer un nuevo síntoma, el informe del médico puede seguir siendo negativo. Y en ese instante, el diablo te susurrará al oído: ves, no funcionó, fue solo emoción, sigues enfermo, Dios no te escuchó. Y si tú mueres ese anzuelo, si te pones de acuerdo con la evidencia de tu síntoma en lugar de con la verdad de la palabra, acabas de renunciar voluntariamente al milagro que ya era tuyo. Es aquí donde la fe pasiva debe convertirse en fe militante. El Pablo apóstol le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es esa batalla? Es la lucha que ocurre entre lo que la palabra de Dios dice y lo que tus sentidos físicos te muestran. Es la batalla de los reportes. Tu cuerpo te da un reporte de dolor. Tu médico te da un reporte crónico. Pero el profeta Isaías en el capítulo 53 te da el reporte del cielo. Por su llaga fuimos curados. Y la pregunta que define tu victoria es: ¿ya quién creeréis vosotros? Debemos elegir creer el reporte del Señor. Caminar en tu milagro significa que tu fe ya no se basa en tus sentimientos ni en tus síntomas. Se basa en una decisión inamovible de creer la palabra de Dios sin importar lo que griten tus 5 sentidos. Cuando el síntoma regresa, no debes entrar en pánico. No debes decir: oh, no, creo que la enfermedad está regresando. Hacer eso es abrirle la puerta. Debes tratar ese síntoma como un invasor ilegal, como un mentiroso. Debes hacer lo que nos manda Santiago en su capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al síntoma es resistir al diablo. ¿Y cómo resistimos? No con nuestra fuerza de voluntad. Resistimos con nuestra boca. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos da la orden: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No puedes fluctuar. No puedes decir: estoy sano un día y me siento enfermo al siguiente. Debes mantener firme tu confesión. Cuando el dolor regresa, no lo niegas, pero le hablas. Le dices: dolor, te resisto en el nombre de Jesús. No te acepto, eres una mentira. Mi realidad es la palabra de Dios. Y su palabra dice que por la llaga de Jesús yo ya fui sano. Así que te vas de mi cuerpo. Esta es la vida del vencedor. Es caminar como si la sanidad fuera un hecho, porque lo es. Es dejar de llamarte a ti mismo el enfermo y empezar a llamarte el sano.
Es empezar a hacer por fe y con sabiduría cosas que el enfermo no podía hacer. Es actuar sobre la palabra. Es mirar constantemente la semilla de la sanidad con palabras de gratitud y de confesión de fe y arrancar de inmediato toda mala hierba de duda o de queja que el enemigo intenta sembrar. Tu sanidad no es un evento de un solo día, es un nuevo estilo de vida, un caminar de fe donde la palabra de Dios se ha convertido en tu autoridad final por encima de tus propios sentidos. Esta es la victoria completa, no solo recibir el milagro sino mantenerlo. Es la disciplina del soldado que, habiendo ganado el territorio, ahora patrulla la muralla espada en mano, negándose a ceder un solo centímetro de la tierra que su rey compró para él con su propia sangre. Ha sido equipado, ha sido sanado y ahora ha sido comisionado para caminar en esa sanidad. Te invitamos a que con toda la autoridad de un hijo de Dios y con una fe que sin duda hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Jehová, mi sanador, vengo ante tu trono de gracia, no para suplicar por algo que no sé si quieras darme, sino para reclamar con audacia la herencia que ya me ha dado. Declaro que tu voluntad es mi sanidad, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu ministerio terrenal a través de Jesús fue sanar a todos los oprimidos. Hoy me paro sobre la roca inamovible de tu palabra, el fundamento legal de mi milagro. Me paro sobre Isaías, capítulo 53, versículo 5, por su llama fuimos nosotros curados. Y me paro sobre Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados. Es un hecho consumado. Jesús ya llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Mi sanidad no es una promesa futura, es una compra pasada, pagada en su totalidad por la sangre preciosa de Jesucristo. Identifico ahora a esta enfermedad, menciona la enfermedad o el síntoma no como un maestro de Dios, sino como la obra del ladrón del diablo que vino a hurtar mi salud, a matar mi gozo y a destruir mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es una opresión ilegal y ahora limpio el canal de mi fe. Padre, me arrepiento por toda incredulidad y toda duda. Me arrepiento por haberle dado más peso al reporte del médico o a mis síntomas que a tu palabra infalible. Hoy elijo creer tu reporte, arranco de mi mente toda fortaleza de incredulidad y examina mi corazón. Espíritu Santo, si hay alguna falta de perdón, alguna raíz de amargura en mí, te la entrego ahora. Por un acto de mi voluntad, elijo perdonar a cualquier persona que te venga a la mente. Cancelo sus deudas. No me entrego a los verdugos. Mi corazón está limpio por tu sangre. Con el canal de mi fe despejado me levanto en mi autoridad. Ya no le pido a Dios acerca de esta montaña, le hablo a esta montaña en el nombre de Jesús. Enfermedad, dolor, tumor, nombra tu condición específica, te hablo directamente. Eres una montaña y te mueves. Eres un invasor ilegal en la propiedad de Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te seques desde la raíz y te vayas de mi cuerpo ahora. Y mientras te vas, activo el poder residente. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos y tú moras en mí. Y me paro en la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 11. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Espíritu de vida fluye ahora. Fluye como un río de resurrección en mis células, en mis nervios, en mis huesos. Vivifica este cuerpo, sana lo que está dañado, restaurante lo que está roto. Y sello esta oración con el sello de la fe. Padre, gracias te doy porque me has oído. Gracias porque está hecho. No hay camino por vista, camino por fe. No me muevo por lo que siento. Me mivo por lo que creo. Y creo tu palabra. Recibo mi sanidad ahora. Me comprometo a caminar en esta victoria. Mantendré firme la confesión de mi fe. Cuando los síntomas intentaron mentirme, les respondí con la espada de la palabra. No, por sus llagas fui sanado. Resiste al diablo. Resiste la enfermedad. Y ellos tienen que huir. Mi sanidad está completa. Mi liberación es total. Y toda la gloria es para ti, mi Señor y mi sanador. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado heredero de la salud divina. Amado templo del Espíritu Santo. La enseñanza ha terminado. La oración de autoridad ha sido ejecutada. Y en el mundo espiritual la obra está consumada. Tu sanidad no es una promesa futura. Es un hecho legal pagado en el pasado por las llagas de Jesucristo. El veredicto del cielo sobre tu cuerpo es sano. Ahora comienza la batalla más importante, la batalla por mantener tu milagro. Ve y vive diferente. El enemigo, el mentiroso, intentará enviarte un síntoma de contraataque para hacerte dudar de lo que Dios ha hecho hoy. No caigas en su trampa. No eres alguien que está siendo sano, eres alguien sano que está defendiendo su territorio. Cuando el síntoma te hable, háblale tú más fuerte con la palabra. Resiste al diablo, resiste al síntoma y este tendrá que huir de ti.
Y si has recibido esta sanidad en tu espíritu por fe, si te comprometes a caminar en esta verdad sin fluctuar, te invita a que lo vendes con un acto de fe. Primero vende tu milagro con tu confesión pública. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nuevo reporte médico. Amén, por su llaga yo fui sanado. Que tu comentario sea tu primera declaración de fe militante, una profecía que le notifica al infierno que ha aceptado tu victoria. Segundo, conviértete en un canal de sanidad. Piensa en la multitud de personas amadas por Dios que están en este momento en una cama de dolor, en la sala de un hospital, creyendo que la enfermedad es su destino. Tu me gusta este video es como una luz de esperanza en su cuarto oscuro. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, le estás pasando la medicina del cielo, la receta de la fe a alguien que está desesperado por un milagro. Y por último, si tu espíritu anhela seguir estando equipado con todo el poder de la palabra para vivir una vida sobrenatural en cada área, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que hemos decidido tomar nuestra herencia por la fuerza. Gracias por tu fe para ser sano. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video árabe. Que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifique tu cuerpo mortal. Que la paz de Dios guarde tu mente de toda duda. Que camines, corras y vivas en la plenitud de la salud divina que Cristo compró para ti. Permanece en tu sanidad.